A ver, el misterio del áureo florecer. Suena a algo sacado de un grimorio antiguo, ¿verdad? Pues no, es un texto esotérico de 1971. Y la pregunta es, ¿qué significa exactamente? Vamos a meternos de lleno en esta obra porque su propuesta, bueno, es tan sorprendente como controvertida. Ok, de entrada hay que dejar algo claro. Este no es el típico libro espiritual, para nada. De hecho, ya en el prólogo te lanza una advertencia. El conocimiento que hay aquí dentro es, y cito, totalmente sexual. Así de claro. Lo que propone es un camino hacia la liberación que es, pues, radical y que gira completamente en torno al manejo de la energía sexual. Ahora bien, para poder entender de qué va todo esto, hay que enfrentarse a su idea principal. Y es una pregunta que, la verdad, pone patas arriba nuestra noción de quiénes somos. A ver, ¿y si esos grandes defectos que tenemos, la ira, la envidia, la lujuria, no fueran solo malos hábitos? ¿Y si fueran entidades vivas dentro de nosotros? Y es aquí donde el autor, Samael Aun Weor, plantea el problema de raíz de la condición humana. No se trata de mejorar lo que ya somos, sino de darnos cuenta de que ese nosotros es en realidad un muchos. Y aquí está el concepto clave de todo el sistema, el yo pluralizado. La idea es bastante chocante, ¿eh? Sostiene que no hay un yo único, un individuo consistente, para nada. En realidad somos más bien como una legión, un montón de yoes distintos que están constantemente peleando por tomar el control de nuestra mente, de nuestras acciones, a cada instante. El autor usa un ejemplo muy gráfico para ilustrar esto. Cuenta que investigó espiritualmente a Rasputín después de su muerte y que no encontró a un individuo, sino lo que él describe como un montón de diablos. Y según él, lo único que valía la pena en medio de todo ese caos era la esencia, como una chispa divina atrapada en esa legión de personalidades. Entonces, el punto crucial es este. Desde esta perspectiva, nuestro sufrimiento no viene de fuera, de lo que nos pasa, sino de esta guerra civil que tenemos dentro. Cada yo tiene sus propios deseos, sus propios miedos, y eso crea un caos psicológico constante. Y el libro no se queda en lo abstracto, les pone nombre y apellido a estos demonios internos. Pensemos en algunos de los ejemplos más fuertes que da. El yo lascivo, que sería el que gobierna los deseos sin control, o incluso el diablo homicida, que es la personificación de la ira más destructiva. Vale, si estos yoes son el problema, la gran pregunta es, ¿de dónde sacan su poder? ¿Cómo se alimentan? Y el texto apunta a una sola fuente de energía que los crea y los mantiene vivos. Aquí llegamos al corazón de la doctrina, la energía sexual. No la ven como una simple fuerza biológica para reproducirse, sino como la materia prima de la creación misma, una energía divina que está en cada persona. Pero, ojo, esta energía tan poderosa es como una espada de doble filo. Y el texto aquí es tajante, hace una distinción súper clara. Por un lado está lo que llama fornicación, que es básicamente el sexo convencional, el que termina en orgasmo. Según el libro, esto es un desperdicio total de energía que encima alimenta a esos yoes. Y por el otro lado tenemos la magia sexual, que busca justo lo contrario, transformar esa misma energía para destruirlos. Esta cita del texto es increíblemente directa. No deja lugar a dudas. En esta visión del mundo, el acto sexual convencional no es algo neutro. Al contrario, es un acto que activamente le da vida y poder a nuestro Satán interior, a todo ese conjunto de yoes. Entonces, si el sexo convencional es el problema, el texto ofrece una solución muy concreta, una práctica que le da una vuelta de 180 grados al propósito y la naturaleza del acto en pareja. Esta práctica se llama Sahaja Maithuna, o magia sexual. Se describe como un ritual que se realiza exclusivamente en una pareja estable, esposo y esposa, y su regla de oro es la retención de la energía sexual, es decir, evitar a toda costa la culminación física del acto. Aquí el objetivo cambia por completo. Ya no se busca ni el placer de un momento ni tener hijos. El acto sexual se convierte en una especie de laboratorio alquímico, donde la energía cruda del deseo se refina y se transforma en otra cosa, en una sustancia espiritual, en luz. Y esta frase ilustra perfectamente el estado que se busca. No se trata de reprimir el deseo sexual, sino de combinarlo, de fusionarlo con una aspiración espiritual. Y de esa mezcla, dice el autor, emerge una forma de conciencia totalmente nueva, una conciencia mágica. Muy bien, ya se transmutó la energía. ¿Y ahora qué? ¿Qué se hace con ella?
Pues no es una fuerza pasiva. Se convierte en una herramienta, casi en un arma para la gran batalla que se libra por dentro. Esa energía ya transformada recibe un nombre muy potente, la lanza esotérica. Es la misma fuerza de Eros, del deseo, pero ahora está dirigida por la voluntad. Y ya no se usa para crear vida física, sino para destruir a esos demonios psicológicos. Y el método es un ritual de 5 pasos muy específico. A ver, vamos a desglosarlo. Primero, hay que analizar y comprender a fondo un yo concreto que se quiera eliminar. Segundo, la pareja se une en la práctica, en el ritual sexual. Tercero, y esto es clave, en el momento de máxima intensidad se le suplica a la Divina Madre Kundalini, que es como el poder divino interior, para que destruya ese yo. Cuarto paso, aprovechar justo ese pico, ese paroxismo. Y quinto, lo más importante, la pareja se retira antes del orgasmo, justo para completar esa transmutación de energía. Y para darle aún más potencia a este ritual, se indica el uso de un mantra. Krim. Se dice que esta palabra sagrada ayuda a enfocar la mente y la imaginación y funciona como un catalizador para convertir la energía en una fuerza mágica dirigida. Este proceso, repetido una y otra vez para cada uno de los miles de yoes, es el camino. Pero, ¿a dónde lleva al final toda esta disciplina de vida? El objetivo último no es mejorar el ego o controlarlo, es aniquilarlo por completo. La idea es desintegrar uno por uno cada uno de esos yoes hasta que no quede absolutamente nada de esa personalidad fragmentada con la que empezamos. Y solo entonces, cuando el ego ha sido reducido a cenizas, es cuando puede ocurrir el áureo florecer. Este es el nacimiento del verdadero ser, de un alma unificada e individual. Es la culminación de todo el trabajo. Es, en fin, el estado de iluminación que le da el título al libro. Esta cita final resume muy bien la paradoja de este camino. No se trata de construir algo nuevo, sino de destruir todo lo que es falso. Es un viaje hacia adentro, un desmantelamiento capa por capa, para al final revelar esa esencia pura que, según el texto, siempre ha estado ahí. Claro, para el autor esto no era una simple teoría, ¿eh? Él lo presentó como un quinto evangelio, nada menos, una nueva revelación para la humanidad. Y eso, claro, nos deja con una pregunta final flotando en el aire. ¿Estamos ante una clave para un potencial humano que no hemos explorado? ¿O es quizá una doctrina peligrosa o al menos muy fácil de malinterpretar? La respuesta, como siempre, queda para la reflexión personal. Saludos y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un material realmente particular, un texto de principios de los 70s. Sí, El misterio del áureo florecer. Exacto, de un autor llamado Samael Aun Weor. Es un libro gnóstico, bastante denso que mezcla esoterismo, psicología y, bueno, como eje central, La energía sexual, pero como una fuerza para la transformación espiritual. totalmente. Y no es una idea sutil, ¿eh? Para nada. La premisa que atraviesa todo el libro es radical. Dice que la energía más potente que tenemos, la creadora, no tiene por qué limitarse a lo físico. Claro. Propone que esa misma fuerza se puede redirigir hacia adentro para una especie de procreación espiritual, digamos. Aniquilar nuestros defectos y, literalmente, dar a luz a una nueva conciencia. Justo eso. Nuestra misión entonces es desglosar este mapa tan peculiar. Vamos a examinar qué significa eso del yo pluralizado, la controvertida magia sexual. ¿Y qué poder, según estas páginas, se esconde en el dominio de esta energía? Es un viaje a un sistema de pensamiento muy diferente al habitual. Comencemos. Vamos allá. Entonces, la primera idea, y es la que sostiene todo lo demás, es bastante chocante. Mucho. El libro te dice de entrada, tú no eres una sola persona. En realidad, eres como una multitud de lo que llama yoes. O para que quede más claro, diablos. Exacto. Y cada uno, según el texto, es la personificación de un defecto. El yo de la ira, el de la envidia, el de la pereza. Hay una cita directa que dice, El animal intelectual es ciertamente una máquina controlada por diversos yoes. esa misma. Y es clave entender que no lo plantea como una simple metáfora psicológica, del tipo, hoy tengo un mal día. No. Lo presenta como una realidad, digamos, ontológica. Lo que llamamos nuestra personalidad es, en su visión, el caos de estas distintas entidades que luchan por el control. Hoy manda uno, mañana otro. Totalmente.
Hoy el yo generoso, mañana el yo tacaño, y la idea se lleva a su consecuencia más extrema. Después de la muerte física, lo que sobrevive no es un alma unificada, Si no esta legión. este montón de diablos, como lo llama. Un momento, entonces, según esta cosmología, cuando alguien muere, lo que queda es esa colección de impulsos y defectos. Exacto. Eso le da una vuelta completa a la idea de la vida después de la muerte. Le quita todo el romanticismo, desde luego. Y de aquí se deriva una advertencia muy seria que hace el libro sobre prácticas como el espiritismo. Claro, Ado. lo cual sería increíblemente peligroso, sería como invitar a una manifestación pura de un defecto a tu vida. El libro dice que puede llevar a la posesión o a desequilibrios mentales muy graves. Es una afirmación muy fuerte, sí. Básicamente está redefiniendo toda una práctica espiritual como un riesgo psicológico mayúsculo. Es una redefinición total, sí. Para el autor, el verdadero trabajo no es contactar con lo de fuera, sino hacer un inventario de lo de dentro Y desmantelarlo. y empezar a desmantelarlo. De acuerdo. Esta idea de ser una legión de diablos es potente. Pero me deja pensando, ¿cómo se forman? ¿Nacemos con ellos o se van acumulando? Sí, el texto lo explica. Y es uno de los conceptos más extraños y centrales del libro. A ver, Según el autor, estos yoes se gestan, literalmente, en nuestro interior, en la zona del plexo solar, en el vientre. ¿y el combustible? ¿La materia prima? La energía sexual no transmutada. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo una energía, algo físico, crea una entidad psicológica? Utiliza el concepto de poder ideoplástico. A ver, para que se entienda, piensa en ello como una especie de impresora 3D psicológica. Vale. Nuestra mente diseña el plano, una fantasía, una frustración, un miedo, y la energía sexual es la materia prima, el filamento, que le da forma y la convierte en una entidad real dentro de nosotros. O sea, da forma a las ideas. Ideoplástico. Exacto. El texto menciona incluso un nervus ideoplasticus como el puente biológico entre el instinto y la imaginación que permite esto. Espera, el ejemplo de la monja, que crea un amante angelical llamado Ayuno a partir de su propia energía. Esa es una imagen, potentísima. Y muy extraña. Y muy extraña, sí. Ilustra a la perfección ese poder ideoplástico, pero de una forma que uno jamás imaginaría. Es un ejemplo extremo para mostrar un punto. La energía es neutra y es poderosa. En este caso, la intensa devoción y represión de la monja, combinada con su energía, dio forma a su anhelo. Y luego está el otro ejemplo, el más oscuro. El de la joven en San Miniato, sí, que según crónicas antiguas era atormentada por un demonio prestidigitador que la levantaba por los aires. Una posesión de manual, en principio. Pero el autor lo reinterpreta, no como una posesión externa, sino como la creación de un fuerte yo diablo por parte de ella misma. Una manifestación de su propia energía psíquica descontrolada. Lo cual, tiene sentido dentro de esta lógica. Si la energía sexual descontrolada crea el problema, El siguiente paso lógico es que la energía sexual controlada sea la solución. es por ahí por donde va. Exactamente, por ahí va. Esa es la puerta de entrada a su concepto más famoso y, controvertido, lo que él llama magia sexual. El Sahaja Maituna. Eso es. Aquí es donde el texto pasa del diagnóstico a la prescripción. ¿Entendido? Entonces, Sahaja Maituna. Pero, ¿cómo funciona en la práctica? No es solo una cuestión de autocontrol físico, ¿verdad? No, para nada. Ahí entra la parte mágica, la parte intencional. El libro describe un ritual interno muy específico. Vale. La clave fundamental, y lo repite hasta la saciedad, es la unión sexual donde se evita deliberadamente el orgasmo y la eyaculación. El objetivo es acumular y redirigir la energía, no liberarla. De acuerdo, pero ¿redirigirla hacia dónde y cómo? Pues mira, primero, la pareja debe enfocarse en un yo que quiere eliminar. Y no es algo vago, tiene que ser concreto. El yo de los celos, por ejemplo. Por ejemplo, que ha sido previamente estudiado y comprendido a través de la meditación. O sea, no puedes matar lo que no conoces. Y luego, durante el acto, invocan esta fuerza, la Divina Madre Kundalini. ¿Qué representa exactamente? Es la personificación de esa misma energía sexual, pero vista como una fuerza divina, una diosa interior. La oración es pedirle a ella que use el poder del momento.
La lanza de Eros. La lanza de Eros, que es la propia fuerza sexual erguida para cazar y destruir ese defecto específico. Es una visualización de combate muy potente. Una especie de psicocirugía esotérica. Sí, me gusta esa definición. ¿Y hay herramientas para ayudar en este proceso? Sí, se menciona el mantra Krim como una forma de potenciar la concentración y la imaginación en este acto. La idea es que la combinación de todo Energía física, emoción, concentración mental. crea una fuerza capaz de desintegrar estas creaciones psicológicas. Así que no se trata de reprimir el deseo, sino de usarlo como un arma. Es un enfoque totalmente opuesto a muchas tradiciones ascéticas que predican la abstinencia. Totalmente opuesto. Aquí se dice, no, la energía es tu mejor herramienta. Solo tienes que aprender a usarla. Y el libro da un ejemplo de lo que pasa cuando no se sabe usar, el de Rasputín. El de Rasputín lo presenta como el arquetipo del hombre con una potencia sexual y magnética descomunal, un poder en bruto. Pero Pero, según el autor, que afirma haberlo investigado en el plano astral, Rasputín nunca aprendió a transmutar esa energía. Simplemente la usaba para satisfacer sus deseos, para manipular. ¿y el resultado? El resultado, en la visión del libro, es que tras su muerte se convirtió precisamente en eso, un montón de diablos en una taberna del inframundo. Un poder inmenso desperdiciado. Vaya advertencia. Eso nos lleva al objetivo de todo este trabajo, tan intenso. Si se logra desintegrar estos yoes, ¿qué se consigue? ¿Cuál es el premio? El propósito es liberar lo que el texto llama la esencia, y aquí introduce una de sus afirmaciones más audaces. A ver, Sostiene que el ser humano promedio solo tiene un 3% de conciencia libre o despierta. esa cifra del 3% es increíblemente precisa y francamente un poco deprimente. ¿Lo es? Pero resuena con esa idea de que vivimos dormidos, ¿no? La diferencia aquí es que le pone un número y lo vincula directamente a esta legión de yoes. Exactamente. No es una metáfora poética, es un diagnóstico casi matemático. El 97% restante de nuestra conciencia no está perdido, sino Embotellado. atrapado. Atrapado dentro de cada uno de esos yoes. Cada vez que actúas por ira, no eres tú. Es un yo que tiene secuestrada una parte de tu conciencia. Así que la eliminación no es un evento místico, sino un trabajo de... Contabilidad. De ir recuperando pieza a pieza lo que te pertenece. justo. Y cada vez que se aniquila un yo, se libera ese porcentaje de esencia que tenía atrapado. Y este proceso es el que da nombre al libro. El misterio del áureo florecer. Correcto. Ese proceso gradual de liberación y cristalización de la conciencia. El primer gran hito es la creación de lo que llama la perla seminal, El embrión del alma. algo así, el núcleo de toda esa conciencia recuperada. Suena un trabajo de toda una vida o de varias. El texto es muy enfático en eso. Dedica una sección a criticar duramente lo que llama mitomanía, La mitomanía. la tendencia de muchos aspirantes en círculos esotéricos a creerse iluminados de la noche a la mañana. Sostiene que eso es solo otro truco del ego, un yo místico. Claro. El verdadero despertar, insiste, es imposible sin la muerte radical de todos y cada uno de los yoes. Un proceso que puede llevar muchas vidas. Además de este camino central, el libro parece estar lleno de consejos y advertencias más terrenales, ¿no? Para quienes deciden emprenderlo. Las más fuertes es contra el alcohol. El algol. Sí, hace ese juego de palabras. Dice que significa el demonio. Y afirma que la vibración del alcohol es disolvente, caótica. Y que puede resucitar a los yoes que ya se habían eliminado. Eso mismo. Como echar agua en un circuito eléctrico delicado que estás intentando reparar. Me interesa también la historia que cuenta sobre la codicia. No es una advertencia abstracta, es una anécdota muy detallada. Cierto. Narra la historia de un amigo suyo, un hombre llamado Sucre, que se obsesiona con encontrar un tesoro escondido. Y tiene un plano. Tiene un plano. El autor le ayuda a interpretarlo y le dice exactamente dónde cavar. Pero Sucre, dominado por el yo de la codicia y el yo de la desconfianza, no le cree. Piensa que lo están engañando. Claro, piensa que lo quieren engañar para quedarse con el tesoro. ¿Y qué hace? Ignora las indicaciones y, guiado por su propia astucia, cava en otro lugar. Gasta todo su dinero en la excavación. Y no encuentra nada. Nada.
Al final, no solo pierde el tesoro que estaba exactamente donde le habían dicho, sino que acaba arruinado y consumido por la paranoia. Es una parábola perfecta de cómo el propio defecto te ciega y te lleva a la ruina. Exacto. Incluso cuando tienes el mapa del tesoro en la mano. Y hasta da consejos para la vida en pareja más allá de la práctica sexual. Mencionas una pausa magnética creadora. ¿A qué se refiere? Recomienda que las parejas que trabajan en este camino no cohabiten de forma constante y rutinaria. ¿Periodos de separación? Sí, sugiere periodos de convivencia alternados con periodos de separación para, según él, permitir que las energías magnéticas de cada uno se recarguen. Para no caer en la rutina. Para evitar que el intercambio se vuelva una costumbre vacía y pierda su potencia. Se trata de mantener siempre una cierta carga o voltaje en la relación, que es esencial para el trabajo. Bueno, hemos cubierto mucho terreno, y es un material muy denso y, para muchos, extravagante. Desde luego. Si tuviéramos que destilar la idea central, el gran mensaje de este libro, ¿cuál sería? La idea central es una resacralización radical de la energía sexual. El libro la saca del ámbito de la simple biología o del placer. Y la coloca en el centro del universo psicológico y espiritual. Justo. La presenta como la fuerza motriz fundamental de nuestra realidad interna. Una energía nuclear que puede usarse para crear demonios que nos esclavizan. O para destruirlos y despertar. O para alimentar un proceso de liberación y despertar consciente. La propuesta es tratar esta fuerza no como un impulso a satisfacer o reprimir, sino con una intención y un propósito casi divinos. Sí. Es una visión del mundo y de la psique donde nada es casual, y donde la herramienta más poderosa para el cambio está en la fuerza más primaria que compartimos todos los seres vivos. Exacto. Es un llamado a convertirse en una especie de alquimista de la propia energía vital. Lo cual nos deja con una reflexión final, ¿no? Dejando a un lado la cosmología específica, los nombres, los rituales de estas páginas, la pregunta que queda flotando es potente. ¿Qué pasaría si tratáramos nuestra energía más fundamental, ya sea sexual, creativa, intelectual o emocional, con un nivel de intención y propósito similar al que propone este texto? Es una buena pregunta. ¿Qué demonios internos, qué hábitos o patrones autodestructivos podríamos enfrentar si les dirigiéramos conscientemente nuestra fuerza más vital? Y más importante aún, ¿qué potencial oculto podríamos despertar?